Hola, hoy en Fundamentales hablamos con José Vicente Cabas, más conocido como Chechu Cabas. Como judoka, fue 5 veces campeón de España, así como medallista en los Juegos del Mediterráneo y campeón de Europa en categoría máster. También es entrenador de deportistas de alto rendimiento, mental coach de deportistas de élite y ejecutivos. Es experto en neurociencia, profesor de universidad y ponente. Además, ha fundado la empresa de coaching y rendimiento Ecosistema Deportivo. De hecho, hoy nos encontramos en la sede de Ecosistema Deportivo, el edificio Cubic, en Alcobendas, Madrid. Chechu nos hablará sobre el entrenamiento mental, el apasionante mundo de la neurociencia en el deporte y en la vida, así como la actividad que desarrollan en Ecosistema Deportivo. Aquí Chechu facilita un montón de programas dirigidos a diferentes colectivos. De esto y mucho más nos hablará Chechu. Adelante, gracias. Bueno, qué chulo, ¿no? Madre mía. Sí, aquí estamos trabajando. Esto desde el mes de enero, nuevecito, preparado para nosotros. Pues bueno, como ves, Luis, edificio Cubic, un centro preparado para la salud, el bienestar, la formación, la educación, el deporte, y aquí nos hemos instalado. Dos despachitos, uno orientado para todo el área de coaching, neurociencia, las sesiones, los procesos y digamos donde trabajamos. Y luego nuestra actividad complementaria de entrenamiento funcional es quizás el entrenamiento en el que yo más creo a la hora de mejorar el rendimiento. Pocos, pero creo que elegidos elementos de entrenamiento para trabajo de propiocepción, mejora de la fuerza, la zona de entrenamiento visual deportivo. Bueno, pues sencillo pero adaptado, porque la clave de nuestro servicio es individualizar. Ajá. Es decir, tanto sesiones, a no ser que sea un trabajo de sesiones grupales o de coaching de equipos, los procesos son individuales y los entrenamientos personales y todo el área de adaptación de la salud y el bienestar a la persona se trabaja one to one, uno a uno y trabajándolo aquí. Así que contento, encantado de este nuevo proyecto, de complementar el proyecto ya con un espacio físico en esta zona en Alcobendas. Bueno, la verdad que muy contento. Perfecto, Chechu. Pues enhorabuena. Genial. ¿Cómo y cuándo descubres tu vocación por el estudio de la mente? Pues mira, la vocación del estudio de la mente y del cerebro y de la mente me viene fundamentalmente como unas ganas de intentar explicar por qué suceden las cosas. Sabes que vengo del mundo del alto rendimiento deportivo, donde la preparación física, la técnica, la táctica está bastante estudiada. Ahora, ¿quién gobierna todo esto? ¿Quién toma las decisiones? Quien toma las decisiones, tanto motrices como emocionales, es nuestro cerebro y nuestra mente. Por lo tanto, si queremos optimizar esos procesos de aprendizaje, sabemos que aprendemos por repetición, pero ¿cuánto hay que repetir? Como un ejemplo, ¿no? Bien, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente, podemos optimizar esos procesos. De ahí me adentro en el estudio de la mente y el cerebro a través de distintas formaciones, unas más desde el área de la psicología, bien, digamos la neurociencia cognitiva, y otro más desde el área de la biología, la psicobiología y la neurociencia aplicada al funcionamiento de nuestro cuerpo, para intentar unir todo esto de una manera global y empezar a dar respuestas, que algo ya sabemos de cómo funciona la mente y el cerebro. ¿Estas metodologías se pueden utilizar en cualquier ámbito? Claro que sí. De hecho, bueno, uno de los proyectos y de los propósitos es hacer una transferencia positiva desde lo que conocemos de funcionamiento de cerebro y mente a distintas disciplinas. En el deporte parece que es como bastante más visible, más palpable las mejoras
desde el área motriz incluso, pero bueno, en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación, entender cómo funciona el cerebro y la mente va a marcar la diferencia. Os voy a poner un ejemplo. Si hablamos de mejora de los procesos de atención, la mejora de los procesos atencionales, para aprender hay que atender. En el deporte lo denominamos foco, la focalización, esa atención durante la ejecución de una tarea. Pero es que esto es importante en el mundo de la empresa, esto es importante en el mundo de la educación, con nuestros hijos y, por supuesto, como profesionales. Optimizar esos procesos, bien, van a ser la base de esa mejora de ese aprendizaje, como un ejemplo. Nos pasa igual en distintas áreas, en lo emocional, en las creencias. Para mí resulta apasionante poder introducir y combinar todas estas disciplinas en la mejora, al final, en la consecución de los objetivos de nuestros clientes, que es para lo que al final trabajamos y lo que nos gusta. ¿Cómo podemos hacer una buena gestión emocional en tiempos como los de la pandemia? Buena pregunta y además muy interesante. Mirar, básicamente cerca del 90-95% de las decisiones que tomamos en el día a día son emocionales. Es decir, no somos seres racionales. Podríamos decir que somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Por lo tanto, la gestión de las emociones, con todo lo que esto engloba, reconocer emociones, saber qué las producen, cuánto nos duran, cómo gestionarlas y sobre todo cómo redireccionarlas, es parte del proceso de entrenamiento mental. El entrenamiento mental, seguramente luego iremos viendo más cosas, engloba distintos aspectos. Bueno, pues uno fundamental es el entrenamiento emocional y resulta clave porque si decidimos en base a nuestras emociones, tendremos que aprender a que esas emociones o enseñarnos a nosotros mismos a que esas emociones nos lleven hacia donde queremos ir, no hacia donde a veces nos llevan que no queremos ir. Y podemos hablar, evidentemente, cuando aparece el estrés, cuando aparecen esos picos emocionales, nuestro cerebro de alguna manera conecta el piloto automático y ese piloto automático a veces nos lleva donde no queremos ir, como se estaba diciendo. Bueno, pues se trabaja. La gran noticia es que el cerebro es plástico, hablamos de neuroplasticidad. Todo se puede entrenar, todo se puede cambiar, con más o menos trabajo, pero está al alcance de cualquier persona. Por lo tanto, se abre un abanico de posibilidades inmenso. ¿Cómo defines la neurociencia? Mira, la neurociencia es un conjunto de ciencias que, como decía antes, nos ayudan a entender, o empezamos a entender, cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente. Y evidentemente toma recursos y toma conocimiento de distintas disciplinas, de la medicina, de la psicología, de la filosofía, de la biología, de la psicobiología. Para mí es uno de los pilares sobre los que sustento, bueno, este proyecto empresarial y personal que estoy desarrollando, que es Grupo Ecosistema y Ecosistema Deportivo, como fíjate, el coaching, la neurociencia, la actividad física y el mindfulness son para mí como los cuatro pilares donde asiento este proyecto. Y la neurociencia lo que hace es, de alguna manera, ofrecernos herramientas y dinámicas contrastadas, ¿bien? Y darle rigor en lo que estamos trabajando. No es mi idea ni muchísimo menos juzgar ni meterse con nadie, pero tú lo sabes bien, Luis, porque estás en este campo y trabajas en ello. Parece que con un curso de fin de semana podemos ser coach, parece que, no sé, leyendo 4 cosas podemos ir. Bueno, me encanta el conocimiento, me encanta la actitud, pero yo creo que hay que hacerlo con rigor y hablar desde el conocimiento y sobre todo desde la contrastación de datos y maneras y métodos, que es lo que nos aporta el método científico. ¿Y cómo se utiliza esta disciplina en el deporte? Mira, básicamente podemos atender, hablando de neurociencia, para el entrenamiento mental, ¿de acuerdo? 3 áreas para mí importantes. Primero lo que denominamos el entrenamiento cognitivo, que es el entrenamiento de los procesos, valga la redundancia, cognitivos superiores del ser humano. Y hablamos de aprendizaje, hablamos del lenguaje, hablamos de la memorización, hablamos de un área precioso que son las funciones ejecutivas, es decir, cómo somos capaces de planificar acciones desde un objetivo, desde un estado, bien, desde la hora hacia un objetivo,
tomando conciencia, metaconciencia, inhibiendo ciertas funciones y ciertos comportamientos que me pueden alejar de mi objetivo. Eso es lo que denominamos el entrenamiento mental cognitivo. Otro área es el entrenamiento mental emocional, bien, trabajando un poco más desde ese sistema límbico. Es verdad que todo de una manera didáctica, porque realmente en nuestro cerebro todo esto está conectado. Hablamos del conectoma como esa red neuronal que conecta áreas funcionales para realmente poder expresar una serie de dinámicas o ejecutar una serie de acciones. Por lo tanto, entrenamiento cognitivo, entrenamiento emocional y luego el entrenamiento motriz, que puede ser inicialmente que parezca que va más dirigido hacia exclusivamente el área del deporte, pero no, es bastante más amplio. Hablamos de entrenamiento motriz, cómo ejecutar un gesto y cómo ejecutar un gesto técnico de la mejor manera, pero también entrenamiento motriz es cómo mejorar mi visión periférica. Y si mejoro mi visión periférica, mejoro también mi anticipación. En el deporte esto es importante, en el deporte esto puede resultar decisivo. ¿Lanzo a canasta o paso a un compañero? Todo esto, integrarlo dentro de un proceso denominado de flexibilidad cognitiva, es decir, entre las distintas posibilidades que tengo, cuál tomo que además sea la acertada. Esa es, digamos, una de las bases y uno de los pilares del rendimiento deportivo, pero por supuesto también del rendimiento empresarial y del educativo. ¿Cómo integramos ese entrenamiento mental en los pequeños? Pues entendiendo que cada cerebro es distinto, que evidentemente como especie llevamos un proceso de neurodesarrollo, pero adaptado a la individualidad de la persona, a su entorno, a su ambiente, a su histórico vital. Entonces, integrar todo eso es fundamental. Y gracias a los conocimientos de neurociencia y de otras disciplinas, por supuesto, para ponerlo en marcha, porque es verdad que la neurociencia nos da unos conocimientos, pero luego los ponemos en marcha, que la acción es la parte fundamental. No solo del proceso de coaching, hablando, ¿no? en ese sentido, sino en la vida en general. Aprendemos aquello que hacemos realmente. Por lo tanto, favorecer esos procesos de acción, bueno, pues evidentemente nos van a acercar a nuestros objetivos. ¿Qué importancia tienen otros factores como la alimentación y el descanso en la salud de nuestro cerebro? Pues como te puedes imaginar, una importancia grande. Yo diría que hasta a veces determinante. El cerebro es el único órgano de nuestro organismo que si lo tratamos bien no envejece con la edad, mejora con la edad. Todos tenemos referencia de ciertas personas de avanzada edad, 80, 90 años, que tienen una lucidez espectacular. Y estamos hablando de salud cerebral. Creo que debemos tratar nuestro cuerpo y nuestra mente como un todo. Por lo tanto, alimentación, cuidarnos de la alimentación. Hoy día tenemos posibilidades, bien, de conocer qué alimentos son saludables, qué no son saludables. Al final es un trabajo de toma de conciencia. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para los míos? Y bueno, tomarnos la molestia de evitar alimentos precocinados, altos en azúcares. Bien, miremos las etiquetas, trabajemos. ¿Por qué? Porque es determinante cómo nos alimentemos para saber qué le estamos dando al cuerpo. Pero es igual de determinante los hábitos de sueño, por ejemplo, cuánto dormimos, el uso, cuidado, de pantallas, ya no solo en niños, en mayores, según a qué horas y en qué cantidades. Bien, eso está creando un impacto en nuestro cerebro, es así. Fíjate, no quiero dejar pasar los trabajos que se están haciendo de investigación sobre la microbiota bacteriana, cómo influye nuestra flora bacteriana en nuestra salud, no solo en nuestra salud intestinal, sino en nuestra salud mental, cómo por ejemplo es responsable de cerca del 80% de la serotonina que utilizamos nosotros es la flora bacteriana, y cómo se está trabajando en procesos de problemas, bien, discapacidades mentales por unas alteraciones en la flora intestinal. Deporte, que te voy a contar. Si queremos mejorar precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Estos procesos de aprendizaje, tenemos que darle al cerebro gasolina, que es nuestra glucosa, pero también la capacidad de producir ciertos neurotransmisores, y hablamos del BDNF, por ejemplo, o de ciertas sustancias, óxido nítrico, que mejoren la oxigenación, la llegada de alimentos, la retirada de tóxicos, la conexión de nuestras neuronas. Es decir,
Es fundamental hacer un trabajo global y un trabajo holístico desde esos pilares: la salud física y la salud mental, alimentación, sueño, relaciones sociales, gestión emocional, actividad física. Es preocuparnos por nosotros, y por nuestra salud, y no dejarnos llevar, en la medida de lo que podamos, por el día a día y por el estrés al que estamos sometidos muchas veces. ¿Algunas claves para mejorar nuestro rendimiento mental? Pues mira, muy relacionado con la pregunta anterior. Claves. Bueno, más que claves, yo no soy mucho de dar consejos, pero sí de que nos miremos ciertas cosas. Bien, y entre esas cosas que no debemos de mirar, efectivamente, es la actividad física. La actividad física seguramente es el primer factor determinante de nuestra buena salud física, por supuesto, y mental. Bien, por todo esto que es muy amplio de tratar, que estamos hablando de cómo favorece la actividad física la conexión de las neuronas, y al final, no quiero llevarlo todo al campo de la química y de la física, pero son neuronas que se conectan, neurotransmisores y respuesta epigenética, es decir, cómo mis genes expresan aquello que les estoy pidiendo. Bien, entonces tenemos que tener eso en cuenta para llegar a donde queremos ir. Por lo tanto, actividad física diaria moderada, 25, 30, 40 minutos. Bien. Los niños, por supuesto, y los mayores, si puede ser al comenzar el día. Bien. Tomarnos también ciertos espacios de descanso en nuestras rutinas para poder trabajar el foco, para poder orientar la energía en lo que estamos haciendo sin crear distracciones. Hablamos también, por ejemplo, de la alimentación, como hemos estado reseñando, una alimentación saludable. Hablamos de la sociabilización, las emociones sociales son determinantes. Se ha visto también que las personas que viven en soledad no elegida mueren como 10 años, tienen una esperanza de vida 10 años menor que el resto de las personas. Es importantísimo sociabilizar, es importantísimo gestionar esas emociones y la calidad de nuestro sueño y de nuestro descanso. Dormir suficientes horas, 7, 8 horas, bien, depende un poco también de las personas, y dormir con calidad. Al final, cuando dormimos, lo que hacemos realmente, un poco didácticamente, es colocar como en cajitas el conocimiento que hemos tenido. Si no, se queda todo disperso en mi cerebro, y como una habitación que está mal colocada, lo barro y lo quito. Y entonces todo eso que he aprendido no lo he interiorizado. La capacidad de aprender es codificar lo que me están diciendo, memorizarlo, pero luego también poder rescatarlo. Entonces, eso hila también como lo que estamos hablando de la salud cerebral, y cómo ser capaces de, bueno, pues interiorizar todo esto que estamos viendo. Qué bueno. Y bueno, veo que tienes aquí como varias herramientas, ¿no?, para trabajar un poco todos estos aspectos, ¿no? Si quieres comentar un poquito... Sí, así es, Luis. Fíjate, hablamos, yo que provengo originariamente del mundo del deporte y del alto rendimiento, ¿no? Cómo hacemos una transferencia positiva desde el deporte a otras áreas, a la empresa, a la educación, a lo personal. Más allá de la actividad física, por supuesto, también en temas de liderazgo, de gestión de emociones. Bueno, los deportistas de rendimiento, generalmente son un ejemplo y tienen un buen caché a la hora de hacerle ver a la gente, bueno, cómo se pueden superar barreras. Y hacemos transferencias del deporte a otras áreas, pero por supuesto también transferencia desde otras áreas al mundo del deporte. Hablábamos antes de los procesos atencionales. Bueno, pues no sé, trabajar, imagínate, ¿no?, con una torre de Hanoi, con unos mini arcos, etcétera, para trabajar la atención focalizada, la atención dividida. Si soy capaz de estar trabajando con mis fichitas, como un ejemplo, durante 5 minutos, qué casualidad que, no sé, un combate del judo, de donde yo provengo, bien, dura 4 o 5 minutos. ¿Trabajamos atención sostenida y trabajamos atención? Efectivamente. ¿Hay una transferencia? Pues se ha visto que sí. Bien, yo digo siempre que el talento se trabaja en la calma, bien, y el carácter se entrena en la tempestad. Y tempestad no solamente tirar para adelante, tempestad también es tener temple, saber tomar decisiones. Por lo tanto, combinando todas estas disciplinas, lo cognitivo, lo deportivo, lo motriz, lo emocional, realmente es donde trabajamos el potencial de las personas. El talento, al final, para mí es unir conocimientos, capacidades y, por supuesto, actitud.
al final, quien dirige todo esto, el ejecutivo central de todo esto, es nuestro cerebro y en nuestra mente. Pues vamos a tratarla bien, vamos a entrenarla. Que la gran noticia es que todo se puede entrenar y todo se puede mejorar. A pesar de que en, no sé, años de mi temprana infancia, bueno, pues las cosas hayan sido difíciles, o no haya tenido, por lo que sea, no es un tema de no juzgar, no haya tenido la mejor orientación o el mejor trato personal o el mejor apego, bien, no hay problema, nos puede costar un poquito más, pero se puede cambiar. ¿Cómo podemos saber más sobre nuestro cerebro? Pues para saber más de nuestro cerebro, bueno, yo lo primero que le diría a cualquier persona es que se interese, porque más allá de que es mi ámbito de trabajo, yo creo que es importante saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente y sobre todo, los seres humanos funcionamos por objetivos, ¿bien? Objetivos, alcanzarlos o intentar alcanzarlos y premiarlos y establecer lo que conocemos como el sistema de recompensas que nos hace volver a intentarlo. Al final, fíjate, en la mayoría de los procesos de coaching, sobre todo en el coaching personal, aparece como una especie de vacío. Ahora verás un poco por qué te cuento todo esto. Y aparece un poco un vacío en las personas porque no tienen objetivos vitales. Establecer objetivos vitales es importante. Yo he notado que se facilita mucho el proceso de cambio de las personas cuando les explicas el porqué. Y volviendo a la neurociencia, mi cerebro trabaja mucho mejor si sabe el porqué de las cosas. ¿Bien? Esa globalidad que le damos y el conocimiento. Por lo tanto, neurociencia, leer lo primero, bien, a nivel personal, aquello que esté evidentemente testado científicamente. Hay grandes autores donde, bueno, el otro día leía que salen aproximadamente al día en el mundo como 8.000 artículos de neurociencia. No estamos para tanto, ¿no? Pero, bueno, sí, ya hay libros, efectivamente, o un poco personas como yo que hacemos esa labor de difusión, de divulgar esto, que al final lo recogemos de otros autores de los que aprendemos y de profesores que nos enseñan y que lo ponemos en la práctica. Por ejemplo, aquí en Ecosistema Deportivo, de hecho, fíjate, desde ya de esa última temporada, Grupo Ecosistema, ¿qué hemos hecho? Integrar la neurociencia en las formaciones que ofrecemos. En el área de la empresa, desde Ecosistema Corporativo, si quiero liderar equipos de trabajo, por ejemplo, si quiero empatizar, si quiero mejorar mi asertividad con los trabajadores o con mi jefe, ¿bien? Si sabemos cómo funciona el cerebro, muchísimo mejor. Si quiero gestionar mis emociones y entiendo realmente qué me está pasando y por qué me está pasando, y sobre todo tener como digo yo también, no se cierra una puerta sin abrir como poco una ventana. Tener una ventana abierta al cambio, bueno, pues metamos esos conocimientos, ofrezcamos esos conocimientos y que cada uno se lo lleve a su terreno. En el área educativa, pues imagínate, es brutal. Aplicar la neuroeducación, bien, formaciones a los profesores, formaciones en los centros educativos, también las estamos trabajando. Yo especialmente, además, deseando sacar adelante, es verdad que ahora el COVID nos ha cortado un poco, pero bueno, estamos en la mejor predisposición para abrir una formación específicamente de neurociencia aplicada a la actividad física y a la optimización de los procesos de mejora y de aprendizaje en la actividad física. Entrenamiento visual deportivo, entrenamiento motriz, entrenamiento emocional en los deportistas, esto que estábamos hablando del entrenamiento cognitivo, cómo mejorar esos procesos de atención y de aprendizaje, o las funciones ejecutivas, planificación. Imagínate también, cuando los deportistas se retiran, qué hacen con su vida, cómo orientar también ese trabajo. Entonces, bueno, al final es un tema de conocimiento y de actitud. Pero lo que sí está demostrado es que si somos capaces de argumentar el porqué, en la mayoría de las personas se sienten mucho más cómodo y mucho más a gusto, porque entienden que no les estás vendiendo algo milagroso, sino algo que está contrastado y que se está trabajando con otras personas. Por eso yo creo que integrar las formaciones de neurociencia a través de otras herramientas, en nuestro caso por supuesto en el coaching o en el mentoring, van a resultar imprescindibles. ¿Algún mensaje sobre todo lo que hemos estado hablando? Pues mira, sí, si me permite, sobre todo lo primero, darte las gracias, Luis, por este rato tan agradable, por la entrevista y por el tiempo que me has dedicado y
intentar, como siempre decimos, poner nuestro granito de arena y ayudar a las personas, acompañarles en su camino. Para la gente, un gran abrazo de optimismo, ¿bien? Y también la posibilidad de haber usado el confinamiento primero y ahora esta nueva realidad para un cambio consciente en la línea en la que quieren. Es decir, se puede cambiar si queremos. Aquí no se empuja a nadie, pero si hay algo de mí que no me termina de gustar o hay algún objetivo que se me ha resistido, puedo cambiarlo. Entonces, aprovechar esto para ese cambio consciente. Para también nos ha servido un poco para poner, como digo yo, un poco el pie en la tierra, ser realista, ver las cosas que realmente importan, y si queremos hacer felices a los demás, lo prioritario es ser felices nosotros, sentirnos realizados, autoestima saludable, trabajar en esa línea. Nos vamos a enfrentar seguramente a un futuro incierto. Lo que antes era un tema temporal, ahora se ha convertido en una realidad y de verdad no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero el no sabemos hacia dónde vamos, fíjate, el cerebro, los deportistas funcionamos todos muy mal con la incertidumbre. Y ahora estamos en un momento de incertidumbre. Pero hay una frase muy bonita que dice que confíes en la incertidumbre, que te llevará un poco como hacia la luz. Pues efectivamente, vamos a confiar en la incertidumbre, pero vamos a cargar nuestra mochila de herramientas. Y si cargamos nuestra mochila de herramientas, pues afrontaremos esos nuevos objetivos con mayores garantías de éxito. Creer en uno mismo, mirar hacia adelante. Esto, por supuesto, lleva esfuerzo, lleva sacrificio, pero también vamos al otro plano. Lleva emociones positivas, lleva felicidad y lleva esa capacidad de sentirte bien contigo mismo. Eso es un poco lo que yo animo a todo el mundo, de verdad. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal, así podrás estar informado o informada de todos los vídeos que vaya subiendo. Y si quieres acceder a más recursos gratuitos de este tipo, te invito a que vayas a mi página web www.luismarti.com.